bienvenidos al podcast que no tiene destino, donde no sabemos a dónde vamos ni de dónde venimos. Comenzamos con Hacia Ningún Lado. Yo soy Sablier. ¿Cómo están, chicas? Muy bien. Perfecto, les presento a Luna Rosa y Mapache y les tengo que platicar que este tema ha sufrido muchas transformaciones porque no hallábamos cómo titularlo, cómo darle forma y pues quiero que sepan que nos quedamos con el lado oscuro de, y aquí vamos a platicarles sobre ciertos personajes que yo tengo que decirles que también hubo un proceso de transformación en mi investigación, pero voy a platicarles sobre una señora que es muy famosa, pero también tiene muchas cosas por ahí escondidas que de repente salieron muchas a la luz y nadie las creía. Hoy en día creo que ya somos un poco más tolerantes y pues ya no vemos con estos ojos de supremacía a las altezas. Entonces yo les voy a platicar de justamente Elizabeth I o Isabel I, como le quieran decir, como tengan la traducción, y les platico del papá, porque se van a imaginar cómo es el papá y la familia, van a darse una idea de cómo es todo lo demás. Tenemos por allí a un rey, que es el rey Enrique VIII, que el señor pues tenía la urgencia y la necesidad y la creencia de que un varón era quien tuviera que heredar su trono. Cabe mencionar que no había como limitantes para el género, entonces era más bien su capricho. Y pues se casa saben que los reyes y las reinas se casaban no por amor, sino por conveniencia y para entablar lazos y hacer como todos estos temas diplomáticos. Entonces se casa con Catalina de Aragón, porque Inglaterra y España necesitaban ser un poco más aliados de lo que antes eran, y pues lamentablemente no le puede dar el hijo varón que él requiere. Únicamente después de muchos intentos y de muchas decepciones para él, porque en realidad pues no había como tantas, surge María, que va a ser la principal contendiente al trono, porque es línea directa de sangre por parte de él, y debido a que pues pierde el interés en su señora y ya no quiere continuar, pues decide que se quiere divorciar. Pero como esto no era permitido por la iglesia, él decide fundar su propia iglesia y se divorcia de su primera esposa. Les tengo que decir que él tiene aproximadamente de 6 a 9 conocidas esposas. Unas fueron más consortes, otras sí fueron como muy legítimas. Entonces a la primera decide decirle como, ¿sabes qué? Adiós, y anula su matrimonio. Más bien, se divorcia. Pero para aquellos tiempos, pues la palabra divorcio todavía no existía. La segunda que toma su cargo como reina es Ana Bolena, y ella le promete y lo seduce con la idea de que va a tener un varón. Pero a quien da vida es a Elizabeth o Isabel I. Okay. Y después, nada más para quedarnos con las 3 primeras esposas que son las que nos interesan, la tercera esposa, porque cabe de mencionar, como pues no vio que fuera a haber ahí un hombre como su descendiente, pues decidió darle cranquis, es decir, hacer que pasara mejor vida la señora Bolena, y entonces desposa a Jane Seymour, que no sé por qué en la historia traducen los nombres, no lo hagan, señores, se escucha muy mal, Juana Seymour. Entonces, por favor, nos quedamos con Jane Seymour. Y Jane Seymour es la que le va a dar al tan ansiado hijo, que es Eduardo VI. Okay. Y entonces, en línea, originalmente serían María, Elizabeth y Eduardo, pero por sus calzonzotes de estilo regio, se le antojó que fuera primero Eduardo VI, después María y al final Elizabeth. Spoiler alert. Él era el que no daba el gen para que fuera niño. Nada más ahí lo dejo. Queremos que lo sepan, los hombres ponen Estudio la X y biología, la por Y. favor. Yo sé. Anatomía. Todo. Ok. Y pues
después de muchos desbarajustes, porque quiero que sepan que hay una serie, no la he visto, pero toda la historia de la familia Tudor es sangrienta. Está llena de tratos debajo del agua y con mucho sabor y salseo. Entonces vayan a verla. Yo lo que vi fue, bueno, han sido muchos datos porque me encanta esa historia, porque es la que deberíamos de tener nosotros, pero nosotros solo nos cuentan el lado bonito para tenernos subyugados. Pero es un hecho, chicos. Justamente Eduardo VI, siendo un niño, asciende al trono después del fallecimiento de su padre, pero dura muy poco porque muere. Y entonces le toca subir a María, que María es reconocidísima por poner a todos los que no estuvieran de acuerdo con ella en un mejor lugar y un plano espiritual. Los desuscribía de la vida. Exactamente. Y se ganó el apodo de Bloody Mary, llámese la sangrienta Mary, que hoy en día es muy famosa por la bebida, pero era justamente porque se deshacía de sus oponentes ideocráticos. Y de allí, como la selección fue medio extraña, cuando digo extraña siempre va a ser porque hubo corrupción, intercambio de intereses y beneficios para ciertas familias, pues María es destronada y Elizabeth asciende al poder. Si esta no se les hace lo suficientemente oscuro para ser el lado oscuro de Elizabeth I, pues tenemos aquí la campaña de marketing antes de que existieran redes sociales. Tenemos que, debido a que suponía que sus facciones no eran tan agradables para todo el mundo todo el tiempo, le pagó a los artistas que la retrataban para que le hicieran ver mucho mejor de lo que en realidad se veía. ¿Por qué? Porque decía ella, la proyección de mi persona como representante de mi pueblo tiene que ser maravillosa y fantabulosa para que impongamos ante otros reinos, otras monarquías. ¿Me estás diciendo Entonces, que inventó los filtros antes de que existieran los filtros? sí, el mejor filtro de todo. Entonces, ese es el primer tema oscuro porque ella vio cómo la empezaban a retratar y si bien ella sabía y suponía que era bastante bonita para su edad, decía, quiero que todavía le echen más ganas, le daba un porcentaje extra de artista y pues había un extra de belleza mágicamente en el pincel del artista, por si fuera poco. Tenemos que ella clamó que no se iba a casar justamente por la injusticia que sufrió al ser bajada en la línea sucesoria y lo que decidió es que no se iba a casar y que su matrimonio iba a ser con su nación. Pero como buena reina, porque los británicos siempre van adelante, ella tuvo muchas relaciones extramaritales con su nación, incluyendo muchos en aquel entonces no se les decía cortesanos porque los hombres eran los de los títulos, pero miembros de la corte, incluido uno de sus mejores amigos que era Robert Dudley. Guiño, guiño. Le gustaba disfrutar la vida. Exacto, era una mujer que disfrutaba de su sexualidad. No tiene nada de malo, pero era un escándalo para la época. Y de aquí viene una teoría bien loca que dicen, a mí no me consta nada, yo solo investigué, decían que el hecho de que, repito, es teoría conspiratoria, era en realidad un hombre y por eso no se quería casar. Que debido a que, sí, esa es la teoría que se maneja, que Elizabeth era un hombre y pues había tenido que, para no meterse en conflictos con Eduardo VI, su medio hermano, pues había tenido que disfrazarse de mujer y pues esperar en la línea sucesoria. Cosa la cual pues está como, no, cero comprobada históricamente, pero es un rumor de los que se contaban. Ok. Qué extraño, ¿no? Ok, bueno. Si alguien sabe, déjenlo en los comentarios. ¿Qué tal que alguien sí tenga el dato preciso? Digo, si Sor Juana se disfrazó de hombre, pues mira.
Potato, potato. Nada más que aquí no hay fundamentos históricos, quiero que lo sepan. En cuanto a la vanidad, ya les dije, si pagaba porque les echaran un extra de belleza, pues había una crisis económica que como todavía vivían en feudos, para quienes no sepan, pues, es lo que vivimos hoy en día, pero más moderno, que se paga un impuesto, se paga una parte, más bien se pagó todo hacia la nación y una parte te la quedabas tú y todavía te cobraban por labrar las tierras, cosechar, entonces todo era para la nación. Y pues gracias a esto, digo, de entre todas las cosas maravillosas, pero acuérdense que el episodio es el lado oscuro, había la casualidad que ella nunca ocupaba la misma ropa 2 veces. Lo cual para decir que si gobernó 40 años, durante 365 días de esos 40 años, imagínense cuántos vestidos son. 40 años. Y uno quejándose de Don Porfi. Santo Dios. Mi tío Porfirio hizo buenos avances para el país, no a todos les gustaron, pero miren, yo respeto. Tenía 200 pares de guantes, tía Elizabeth, ¿cómo me olvidaste? Y tardaba en vestirse aproximadamente 2 horas. Cosa por la que empezó a haber como un protocolo digo, para que haya reglas siempre tuvo que haber una excepción y a partir de las excepciones es que vamos haciendo reglas. Entonces, debido a esto, por eso no eran fans de que hubiera una mujer al poder, porque decían, es que se tarda mucho, pero representaba a la nación. Entonces, no conforme con eso, le exigía a todas las mujeres de la corte que se vistieran de manera sencilla, sin ocupar colores, únicamente blanco o negro, dependiendo del rango, para que ella destacara todavía más. O sea, qué mala persona eres. Y todos sabemos que la higiene bucal es muy importante y en aquellos entonces no había tanta higiene, una fuera porque pues no se promovía, otra era porque no se conocía, pero la señora era afecta a los postres y las cosas dulces. Cabe recalcar que todas las cosas dulces, debido a lo caro que era traer azúcar, caña, procesarla o tener los ingredientes que supieran con una sabrosura más deliciosa, todos eran para gente de rango alto. Por lo tanto, ella sí se podía dar el lujo de diario comer dulces, pasteles y un sinfín de variedades de postres, pero debido a la falta de higiene de la época, sus dientes terminaron tan cariados que se volvieron negros y lo único con lo que sonreía era con los labios, como esta sonrisa de compromiso. Ya procuraba no alzar tanto los labios al hablar, porque, pues, Que dulces. vaya el Así que extrañense dentista, los. por favor. Ay, me dio cosita, perdón. Es que imagínense a qué le olía la boca. Miren, ustedes lávense los dientes cada vez que hayan ingerido algo. No es como que un dulce me voy a cepillar los dientes. Puede aguantar la boca unas 2, 3 horas, pero sí, después de comidas fuertes, hay bacterias, chicos. Ténganlo en cuenta. Sí. Y por último, porque nos encanta ser así, otorgó títulos a los favoritos de su madre. Esto quiere decir que no eran por méritos, no eran porque nacidos de cuna noble, era porque a mi mamá le cayeron bien, recordamos que su mamá es Ana Bolena, y entonces es tú y tú tienen títulos, tienen tierras y a los que estaban, vámonos. Entonces hizo uso de su poder para beneficiar a los que ella quisiera, Claro. y para quienes les decían a sus niñas, ay, es que las princesas no dicen groserías. Elizabeth I era la que maldecía como marinero de alta mar. Así está Oye, dicho. una pregunta, la Elizabeth que está ahorita, no es esa. No, esa es Elizabeth II. Ah, okey, ya. Y yo, Nosotros ya bien preocupados, Les prometo que parece, escogí a alguien de hace muchos años porque si no iba a dar Troya. Pero esos son los lados oscuros y profundos de Elizabeth
II de Inglaterra. Y les recuerdo, no se fíen únicamente de lo que yo les diga, vayan y consulten más fuentes, Sí. pero eso es lo que se narra de esta reina. ¿Nepotismo dónde? Nunca, jamás. Los humanos no tendemos a eso. Oye, pero lo de la ropa está cañón porque cuánto desperdicio. Sí, porque aparte ni siquiera es que alguien más lo pudiera dar uso, ¿no? Pues nadie podía vestirse con sus colores, o sea, Perdón por lo que voy a decir, pero qué horrible persona. Tenemos nuestro lado bueno y nuestro lado malo, este es su lado oscuro, pero pues mire, yo, yo Qué no horrible me niego. persona, dije. Perdón, yo no me yo creo que después de todo lo que vivió con su papá, es poco lo que hizo, ¿eh? O sea, pues sentirse como desplazada, quitarle el mérito que merecía y todo. Y Yo no he señor, visto los Tudor, pero vi la de la otra Bolena. Oh, Y me cae muy mal su papá. Entonces, señor, usted solito marcó la vida de su hijo por ser una persona tan despreciable. Lo siento, lo tenía que decir. sí. Y pues hasta ahí nos quedamos con los datos de la reina, que pueden maldecir, pues, gente, ayudan a disminuir el dolor cuando se da unos golpes en el dedo chiquito o pisa uno un lego. Quiero que lo sepan, adelante. Ah, o que tu búbalo no tenga centro líquido. Hay búbalos que no tienen centro líquido. A las personas muy malas les tocan búbalos que no tienen centro líquido. Yo, mire, ese ya no es Sí, me parece búbalo. Si ya no tiene centro líquido, ya no es un búbalo, perdón, pero es la maldición Vean, del búbalo. su maldad causa que el centro líquido se desvanezca así. qué Se lo fuerte. merecen. Mapache maldiciendo en función muy Y alta. pisen muchos legos. ¡Oh, qué dolor! No, por favor. Bueno, sí, ellos sí, nosotras no. Buena expresión. ¿Cómo se llama? Sus descendientes tengan búbalos sin centro líquido y pisen muchos legos por malo su antepasado. Lo siento, pero se lo merece. Changos, me suena a maldición gitana. He hablado. Soy como la gitana de los Simpsons. Solo con un duende van a poder quitar mi maldición. Todos a los Lucky Charms. Ok, sigo yo. Yo me quedé impactada con lo que investigué, la verdad, porque hasta Hitler sale en estos párrafos que les voy a comentar. Tengo que anticipar que yo no tengo nada en contra de la librería cuyo nombre se va a mencionar. Yo tampoco. Bueno, Yo tampoco. Llamamos que librería. Amo a la librería, amo los libros, pero la persona de la que es nombrada, híjole, todo lo que me enteré como que no. Hay que investigar un poquito más, tal vez. Híjole, no rifa, chicos. Hay que investigar, acuérdense, antes que todo, investiguen, porque qué tal si están mal. Pero debo decir que han estado saliendo muchas cosas y siguen saliendo cosas. Entonces, a lo mejor si dejan en los comentarios, investigamos más de este tema, porque todavía salen muchas cosas, ¿eh? Perdón. Muy bien, yo les voy a hablar de, perdón si lo digo mal, pero este es el nombre completo, es Mohandas Karamchand Gandhi, más conocido como Mahatma Gandhi. Gandhi es considerado un símbolo de la paz y la no violencia, pero algunos capítulos de su vida se contradicen con los valores que predicaba. Dicen que cuando era joven, su familia era rica. Entonces, él era racista y odiaba a los pobres, justamente porque pues él era de un altísimo rango, igual que sus papás, entonces para él esa gente no valía nada y literalmente decía que los negros eran unos salvajes, perdón por la palabra, ningún problema con las personas de color, Palabras de pero tuyas. Sí. palabras de Gandhi, no mías. Ahora sí, palabras de Gandhi. El hecho de proceder de una familia rica hizo que durante su infancia
se mantuviera alejado de la pobreza y fuera indiferente a la desigualdad que padecían las clases sociales más pobres de la India. Después de licenciarse, se trasladó a Sudáfrica para trabajar como abogado en una empresa india. Allí fue consciente de las injusticias raciales que existían contra la gente de color. No obstante, Gandhi se involucró en la lucha por los derechos de la minoría india, pero no hizo nada para combatir el racismo y la desigualdad que sufrían los negros. O sea, sí se preocupaba por su gente, pero con las otras minorías a él le daban igual. Era como, no, ustedes para mí no valen, entonces ustedes, nah, lo siento mucho, ¿no? Y en algunas cartas que se encontraron y escribió durante aquella época, Gandhi considera que la población negra es inferior y describe a los africanos como salvajes. Como consecuencia, la Universidad de Ghana retiró una estatua suya que había en el campus. Dicen que era fascista. Antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Gandhi estuvo en contacto con los regímenes fascistas de Benito Mussolini en Italia y de Adolf Hitler en Alemania. En 1931, Gandhi participó en unas conversaciones de paz entre los gobiernos británico e indio que se organizaron en Londres. De regreso a la India, el gobierno de Mussolini lo invitó a visitar Italia, donde lo invitaron a asistir a un desfile de las juventudes fascistas italianas. En el caso de Hitler, hace algunos años salieron a la luz unas cartas en las que Gandhi se dirigía al Führer como su más sincero amigo. Si alguna vez han visto Friends, y si hay niños, por favor que se vayan. Pero si alguna vez han visto Friends, hay una parte en la que Joey dice como de, sí, como que Santa Claus no es real. Y Phoebe se queda de, claro, ¿de qué te referías? Sí, Santa Claus no existe. Claro, yo también sabía. Así estoy en este momento. Yo soy Phoebe. Les digo, o sea, hay todavía muchas cosas que investigar porque no se dejen llevar por lo que yo les digo, pero son cosas que han encontrado cartas, han encontrado documentación que en verdad decía que él apoyaba todo esto. Y pues, si ya de por sí decía eso de las minorías, imagínense, o sea, y son cartas que existen, lamentablemente. Mucha gente que defiende a Gandhi todavía ahorita, que los defienden a capa y espada, dicen que aseguran que se trataba de una forma de llevar el pacifismo y la no violencia al extremo, tratando a dictadores con la misma cortesía con la que trataría a cualquier persona. Okay. Pero el hecho de que hablara de esa forma de personas de otras minorías, como que dices, aquí hay algo anda mal aquí con esto. Una pieza no encaja dentro de su discurso, señores, ¿no? Claro. Exactamente. Y también se dice que aconsejó a los británicos que se limitaran a ceder ante los nazis y no oponer resistencia ninguna. No hay que olvidar que Gandhi luchaba contra el dominio del Imperio Británico, así que una derrota de los británicos podía beneficiar a la India. Híjole, qué fuerte. Está cayendo un ídolo. ¡Au! Bueno, yo nunca fue yo sabía algunas cosas que no me encantaban, pero Es que saben que yo pienso que las personas que tienen tanto poder o tantos seguidores, algo anda mal ahí. Entonces, créanme que por bota eso la yo tampoco canica. así como que, no. La cereza del pastel de Gandhi, acusaciones de ¿Pedorro? algo así. A los 36 años, Gandhi decidió hacer voto de castidad y no practicar más el sexo para alcanzar una plenitud espiritual. Por extensión, aquella decisión afectó también a su mujer, aunque ella no pudo opinar sobre el tema. Eso es machismo, chicos? Eso es machismo, porque ella tiene derecho a opinar. Sin embargo, como el propio Gandhi explicaba, solía dormir desnudo con niñas para poner a prueba su voluntad
Según su filosofía, un hombre capaz de contener sus impulsos en una situación así sería capaz de mentir o herir a nadie. Sin embargo, en la sociedad actual un comportamiento así sería tan intolerable y Gandhi sería acusado de pedofilia, un trastorno psiquiátrico en el que los afectados se sienten atraídos sexual por niños. Y ese es el asunto y siguen saliendo más documentos acerca de todo esto, chicos. Gente, no sean como Gandhi, sean como Oscar Wilde y dijo, sí, me gustan los hombres, sí, y ahí quedó. Pero que te descubran así por cartas y documentos, sí está gacho. Aparte, se me hace bien, la verdad, y lógico lo que dice, ¿no? O sea, es para probar mi voluntad. O sea, pero ¿qué culpa tienen los niños de que tú tengas que probar tu voluntad? O sea, no, Exactamente, eso no, bueno, para mí no tiene ningún sentido no, porque se supone que simplemente con el hecho de que ya no estés teniendo ninguna tipo de relación, ya estás demostrándolo. Pero claro. eso de es que me duermo desnudo porque, o sea, nada que ver, chicos. En serio, nada que ver. Y eso está mal. Sí. Eso da origen a muchas historias, gente. Mejor, miren. Dejen a los niños en paz. Dejen que sean niños. Y todavía hay mucha gente que está hablando acerca de más cosas acerca de Gandhi. Muchos más temas oscuros, como dice Sabler, de Gandhi. Lo que pasa es que creo que la gente se informa un poco más, ¿no? O sea, ya no se queda con lo que él decía o lo que él, sino que empiezan a investigar y empiezas a tener más conocimiento. Y hace rato decías algo que es bien importante. Yo creo que afortunadamente encuentran las cartas que este hombre dejó, porque entonces te das cuenta de, uno, chicos, jamás hay que idolatrar tanto a una persona, todos somos seres humanos y Ujú. creo que con esto lo vamos a ver con las tres historias, todavía falta la mía, pero eh, todos tienen algo positivo y algo negativo. Hay gente que se va totalmente a lo negativo, pero nunca traten de idolatrar solamente a una persona por lo que estas personas dicen. Busquen, investiguen y creen ustedes sus propios criterios, porque si se dejan solos, si solo son seguidores, pues al final pueden llevarse una sorpresa como, pues como la que se está llevando Sabriel ahorita, porque creo que Yo les Aparte, platico, la lo que hago más, de broma la que porque más Ujú. eso les platico, ajá, lo hago de broma porque a mí, digo, yo no, yo sé que somos personas y todos tenemos defectos, Sí. nada más que pues ya son otras épocas y hay cosas que se normalizaban antes que hoy en día no. Ujú. Yo repito, a mí me tocó, esto creo que lo tuvo que editar Luna Rosa porque se dieron una circunstancia con su gatito, pero yo les comento, yo no soy ni fan ni nada, simplemente es, ¿qué estamos haciendo contando qué historia? Porque yo en las clases que daba en un colegio, había una lección sobre Mahatma Gandhi y obviamente sé que hizo cosas relevantes, sé que tuvo su proceso histórico que ayudó a avanzar a su país también, pero sí me quedo como de, ay, ¿qué historia contamos? Hay que elegir mejor. Yo sé que todos éramos personas, yo sé que todos éramos diferentes las perspectivas, entonces chicos, la recomendación que le están dando está buenísima. Chequen de más, dejemos de poner el patriotismo y el nacionalismo por delante de cualquiera que sea eh, la nacionalidad. Entonces, simplemente tomémoslo como acontecimientos históricos, fueron o fueron. Si la persona era buena o mala, sabemos que históricamente no es relevante, pero sí es importante saber Sí, para que nosotros tengamos justamente lo que les mencionan, un criterio. un criterio. y también recuerden, errar es humano, chicos. Y hace el bien sin mirar a quién. Sí, hizo muchas cosas buenas en su país, pero le falta un poco más de humanidad para el resto del mundo. Claro. Ok, yo estoy un poco nerviosa, chicas, no les voy a mentir, porque yo voy a hablar de un personaje mexicano. Porque Este, este va a ser nuestro episodio perdido. yo ¡Ah! espero que no, Demándanos, o sea, Shirley. todo con respeto y a partir de información, que se puede encontrar en libros y en artículos y en ciertas páginas de internet, o sea, bien documentado. Este, pero sí me da nervios, pero ya voy a empezar. Ok,
Yo les voy a hablar, chicas, de Benito Pablo Juárez García, mejor ¡Ay, conocido Dios! como Don Benito Juárez. Nació el 21 de marzo. Yo les voy a dar una pequeña reseña porque de ahí me voy a derivar a muchas cosas, chicas. Nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, en Oaxaca. Fue hijo de dos indígenas zapotecos, de Marcelino Juárez y de Brígida García. Sus papás fallecieron cuando él tenía 3 años de edad, por lo cual, pues, se considera o se dice que fue huérfano de pues, a muy temprana edad. Cuando cumple 12 años, abandona su pueblo natal y se traslada a la ciudad de Oaxaca, donde es recibido por el fraile Antonio Salanueva, ajá, que fue quien lo apoyó económicamente, el que lo financió en cuestión de para entrar a la escuela y le brindó protección. Guiño, guiño. Lo que aquí es relevante, chicas, es que en esa época, para poder estudiar, no todas las personas tenían acceso, una, para el estudio, y dos, solo era para las personas que hablaran el idioma en español. Si hablaban alguna otra lengua, no eran admitidos en muchas instituciones, pues porque no se tenía como, ¿no? El conocimiento de las lenguas. Y cuando Benito Juárez llega a la ciudad de Oaxaca, él solo hablaba zapoteco. Entonces, él tiene que Ok. empezar a estudiar el español para que pueda ingresar con el apoyo de este fraile que les comento, logra ingresar a una de las mejores escuelas para fraile, pero se da cuenta que esa no es su vocación y se sale y entonces es cuando empieza a estudiar derecho y él es abogado. Y a partir de eso, pues empieza a meterse poco a poquito a la política. Se casa con Margarita Maza y aquí viene un dato interesante, chicas. Benito Juárez conoce a Margarita Maza desde que casi nació. Cuando él tiene 18 años, Margarita acababa de nacer. Cuando los papás de Margarita, ella crece, empiezan a buscarle una pareja que sea de abolengo, que tenga riquezas. Justamente lo que hablabas, hablé al inicio con Elizabeth, lo mismo pasaba de este lado, ¿no? Trataban de buscar que Margarita tuviera un buen prospecto para que tuviera una buena vida. Pero, pues no conseguían a nadie. Y entonces Nadie era suficiente para su querubín. la hermana de Benito Juárez escucha una conversación que tienen los papás, chismosa, y entonces ella se acerca y les dice que Benito Juárez estaría encantado de casarse con Margarita y los papás aceptan, porque para esta época Benito Juárez ya estaba muy metido en la política, o sea, ya tenía un buen rango, digamos, para que los papás la aceptaran. Cuando se casan, Margarita tiene 18 años y Benito Juárez tiene 36. Jovencísimo. Ok. Oye, ¿tenía hermanas? Según, sí, mencionan, bueno, en este caso yo cuando investigué mencionan solo a esta hermana, no sé si tenga más. No tengo mucho conocimiento, fíjate. Ok. Este, con Margarita tiene 12 hijos, de los cuales 5 mueren a temprana edad y solo sobreviven 7. Pero aparte de estos 12 hijos que tuvo con Margarita, tuvo una hija que estaba fuera del matrimonio. Ajá. O sea, en total tuvo 13 chamacos. Como les comentaba, fue metiéndose poco a poco, ganando rangos dentro de la política y pues bueno, el rango más grande que tuvo fue que fue presidente de la República y esto ocurrió de 1858 a 1872, es decir, que estuvo 14 años en el poder. Ahora, lo curioso aquí, y aquí empieza este lado oscuro, es que recordemos que en esta época las votaciones eran muy poquitas porque eran muy pocos los que podían votar. Es decir, no todo el pueblo podía llegar y votar por el gobernante que quería tener, simplemente eran los que tenían como rangos superiores los que podían ir a votar. Pero en el caso de Benito Juárez, él no fue electo por elecciones. Ahorita les voy a contar qué fue lo que pasó. Estaba el presidente Ignacio Comonfort, ajá, era el presidente de la República en ese momento, y él muy inteligente se hizo un autogolpe de Estado porque desconoció, Como que no me doy cuenta. así como, ups, él era liberal, pero
era de estos liberales que sí estaban con los liberales, pero si llegaban los conservadores y, mira, te puedes hacer", y él decía, bueno, me voy con los conservadores, y entonces no tenía como, era muy establecido, era liberal, pero si le convenía, pues se movía a la conveniencia de donde tenía que estar. Volteaba el negro. Así es. Sí. Entonces, cuando él tiene que hacer la firma para las leyes que había en la Constitución de 1857, para ya que quedaran establecidas, Ignacio Comonfort empieza como a decir, híjole, ¿y si no es la mejor opción? Porque ya empiezan a llegarle como diciéndole, esto no le conviene al pueblo, esto no es, ¿y por quién venía? Pues por los señores de la iglesia, que empezaron a meter como ideas no solo en Ignacio Comonfort, sino también en la mamá. Y entonces la mamá, hay una historia que, chicos, no sé si sea real o no, pero hay una historia ahí que dicen que llega la mamá de Ignacio Comonfort con él y le dice, no puedes firmar el tratado porque fui con el padre y el padre me dijo que si tú firmabas esos papeles te vas a ir al infierno. Y entonces, no solo tú te vas a ir al infierno, yo me voy a ir al infierno porque di a luz a un hijo pecador, ¿no? Y entonces Ignacio Comonfort dice, no puedo hacer esto, desconoce la Constitución y se une al plan de Tacubaya. Con esto lo que hace es que pierde el apoyo que tenía con los conservadores y con los liberales. Y entonces dicen, este hombre ya no va a ser el presidente, tenemos que ver qué va a hacer. Cuando sucede esto, Benito Juárez era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ajá. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Pues que la Constitución de 1857 establecía que si llegaba a suceder algo con el presidente, la persona que lo iba a preceder, quien iba a ser su sucesor, iba a ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que en este caso era Benito Juárez. Ajá. Ok. Sí, cuando empiezan a hablar, empiezan a establecer, se sientan a platicar, ¿no? Y pues deciden que Benito Juárez va a ser el presidente a partir de que Ignacio Comonfort pues ya deja de serlo y es ahí cuando empieza su poder. Después de esto, pues fueron 14 años, sí hubo reelecciones, se dice que fueron algunas, pues ahí hubo turbulencias en el momento de las elecciones, pero al final pues queda en el poder este tiempo y a él se le dan importantes sucesos, ¿no? Uno de ellos es que se convierte el Estado laico, es decir, logra separar la iglesia del Estado. Esto es importante porque en ese momento la iglesia tenía el poder absoluto en cuestión de todo lo que eran cobros, propiedades, en pues, meterle miedo a la gente para que hiciera lo que ellos quisieran, ¿no? Y esto Pues sí, que te dijeran, si firmas esto te vas a ir al infierno, yo creo que ahí hay algo muy raro. hay algo, sí, claro, o sea, metían mucho miedo en las personas para que entonces las personas se dieran. Sí es importante, pero ahorita voy a retomar ese tema más adelante porque había otras personas que ya estaban interesadas en hacer también esa división. Y con esto me voy a las leyes de reforma que fueron parte fundamental en el gobierno de Juárez. Ujú. Fueron parte fundamental, pero ahora, estas leyes de reforma no fueron únicamente hechas por Benito Juárez. Benito Juárez fue quien las firmó, pero ya había antecesores que estaban haciendo cosas para poder llegar a esas. ¿Quiénes eran? Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Sebastián Lerdo de Tejada. Es decir, digamos, se le da todo el mérito a Benito Juárez cuando en realidad él solo formó parte de ciertos presidentes que lograron hacer estas leyes. Lo que lo hace relevante es que él las firmó. Aquí hay algunas leyes que están como que dices, no sé por qué están dentro de estas leyes de reforma, y una de ellas era la de la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos, que se da el 12 de junio de 1859, la cual establece que todas las propiedades o rentas del clero pasan a ser parte del Estado. Y he aquí el punto. No se le regresó al pueblo, es decir, el pueblo no estuvo beneficiado con esto, sino el gobierno de Juárez. Él fue el gobierno, más no el pueblo. Ajá. Y es ahí donde dicen, como que algo no está padre, ¿no? Como que Algo anda algo no me mal. checa. Y todavía
aparte de esto, chicas, hay otra ley, que es la ley Lerdo, que en lugar de beneficiar al pueblo, trajo muchas consecuencias negativas para él y él que decía ser un presidente indígena y que estaba orgulloso de, ¿no? de serlo, esto afectó muchísimo justamente a esta población. ¿Qué era lo que decía la ley Lerdo? La ley Lerdo decía que se podía quitar o poner a la venta propiedades rurales de la Iglesia Católica y de corporaciones civiles. Aquí, esto de corporaciones civiles es algo que no se logra todavía como entender a ciencia cierta porque se refería totalmente a cuestiones civiles, propiedades civiles, ajá, de cualquier persona. Con el fin de fomentar la actividad económica, crear una clase media rural y obtener impuestos de las mismas. Con esto se daba totalmente o sea, les daba a la gente el valor de decir, puedes disponer de tanto las propiedades de la iglesia como las de los civiles. ¡Ah! Aunado a eso, pues se cobraban impuestos a ciertas poblaciones. Esto que hizo que las tierras a las que se recibían de estas corporaciones civiles, pues muchos indígenas empezaron a perder su patrimonio y sus tierras porque no podían Sí. solventar esto. Es por ¿Qué? eso que la gente se empezó pues, como a decir, ok, esto no tiene nada de protección a los indígenas. Ajá, y No. fue cuando, pues ahí se demuestra que pues no estaba como tan padre la cosa. Ajá. Aunado a eso también, hubo otro tratado por el cual es súper criticado Benito Juárez, que era el Tratado de McAllen Ocampo. En este, lo que pasaba era que él estaba permitiendo que el gobierno estadounidense pasara de manera perpetua por el istmo de Tehuantepec, ajá, para que pudieran transportarse comercialmente. Y esto Ah, ocasionaba que la mayoría del territorio nacional se convirtiera en este tránsito comercial para ellos. Esto no sucedió. ah, No porque Benito Juárez decidiera ceder, chicas, sino porque el presidente que estaba en ese momento en Estados Unidos pensó y dijo, creo que no es el mejor momento como para que se lleve a cabo este tratado. O sea, el que no aceptó el tratado fue el presidente de Estados Unidos, no Benito Juárez. ¿Por qué él quería acceder a esto? ¿No? Porque pues tampoco era nada más porque sí. En ese momento se estaba dando una guerra, que era la guerra de reforma. Entonces, México estaba pasando por una situación económica muy mala. No tenían como ¿y cuándo mejoró? pues seguimos esperando eso. Es que no se dio el tratado de McAllen Ocampo, por eso seguimos igual. Ok, entonces cuando esto se da, eh, Benito Juárez empieza a buscar una manera de poder ganar a los conservadores y se va con el presidente de Estados Unidos, le ofrece este tratado a partir de que él pueda financiar la guerra, le puedan dar dinero y aparte de eso, lo reconozcan, o sea, reconozcan su gobierno. Ajá. Cuando sucede esto, que el presidente se niega, entonces, pues Benito Juárez pues no tiene otra que dejarlo, pero sí hay muchas evidencias donde se demuestra que este tratado existió y que estuvimos a nada así, chicas, así, de perder mucho territorio de México nuevamente. Ajá. Más y más. Ah, Ujú. Y con esto voy a algo que es muy importante y que mi corazoncito me dolió, que es don Maximiliano de Habsburgo. Cuando empieza a pasar todo esto, que Benito Juárez le empieza a quitar el poder a la iglesia, entonces la corona española dice, híjole, que algo no está bien aquí. Creo que tengo que mandar a alguien a que vaya a supervisar a México qué es lo que está pasando. Y aquí, Nos lo hubieran hablado desde antes. ¿No ven que no podemos organizarnos solos? pero aquí les va una historia muy triste, chicas. Cuando Maximiliano va a venir a México, lo traen con mentiras. Le dicen que el pueblo mexicano está pidiendo que él vaya para ser su emperador. Y entonces Maximiliano viene con toda la hermosura del mundo, que después me gustaría hablar un poquito más de él porque
hay muchas cosas bonitas de él. Ok, Era un hombre dulce que lo trajeron con engaños. así es. Llega a México y se acuerdan que yo les hablaba de que Benito Juárez logró hacer un estado laico. Bueno, esta Ajá. idea que tenía Benito Juárez, la traía Maximiliano también. Maximiliano traía muchas ideas liberales, las cuales compaginaban muchísimo con las ideologías que tenía Benito Juárez. Aquí hay que aclarar algo. ¿Cuál era el punto al que querían llegar? Era diferente, ¿sí? O sea, Maximiliano quería ver por el pueblo mexicano, mientras que Benito Juárez quería ver por el Estado, por su gobierno. Ajá. Y esto lo podemos ver mucho en las leyes que hay, en las leyes de reforma y en algunas cosas que pueden de repente escuchar o llegar a oír de Benito Juárez que hacía. Siempre trataba como de que el Estado estuviera bien, aunque pues el pueblo no estuviera tan bien. Ajá. Pues Como no la ley de Herodes. pues sí, pues sí. Y Tejones. Ok, tejones. tejones. Entonces, estas ideologías eran tan parecidas, pero Benito Juárez y Maximiliano no se vieron. O sea, él nunca lograron entablar una conversación. De hecho, cuando Maximiliano viene en camino a México y empieza a querer conocer un poquito más sobre el gobierno, la idea de Maximiliano era darle la idea de Maximiliano era darle un puesto en el gabinete a Benito Juárez. Entonces Maximiliano lo que quería hacer era hablar con Benito Juárez para decirle, ok, te voy a dar un puesto en el gabinete, en mi gabinete, ¿no? Pero para ese momento Benito Juárez estaba siendo presidente interino en otro lado, ¿no? Y tratando de revocar el imperio de Maximiliano. Y algo que demuestra la diferencia que hay entre Maximiliano y Juárez es que Maximiliano cuando llegó y empezó a ver todo este proceso que tenían los indígenas en cuanto a trabajo, él empieza a velar por todos los intereses que ellos tienen. A él le debemos la ley que prohíbe el daño físico a los trabajadores, la reducción de horas laborales y algo que es bien importante, chicas, la deuda de los padres ya no pasa a los hijos. Porque recordemos que en esa época, si mi mamá debía y no pagaba, o si se moría mi mamá, entonces yo tenía que pagar la deuda, no importaba, y si yo no la acababa de pagar, entonces mis hijos tenían que acabar de pagar la deuda de su abuela hasta que esto podía ser infinito. Y él pone una ley donde esto ya no puede ser. Ajá. Entonces, pues ahí podemos ver una diferencia que existe entre los gobiernos, que fue muy marcada y que fue muy importante. Cuando empieza a pasar esto, Maximiliano decide que también se tiene que hacer este Estado laico, que se tiene que separar el Estado de la Iglesia, y esto lo quiere hacer sobre todo por los niños que trabajaban. Entonces, él no estaba de acuerdo con el trabajo infantil que se impartía y pues entonces es cuando empieza a hacer todos estos movimientos para generar leyes que protegieran a la población pues más desprotegida, ¿verdad? Pero pues don Bení no decidió que no era buena idea y en lugar de ser una persona civilizada y sentarse a platicar y ver cuáles eran los intereses que podían tener en común, lo manda a desuscribirse de la vida. Ajá. Y cuando pasa esto, dicen las malas lenguas que llega Benito Juárez a donde está el cuerpo de don Maxi y al momento que lo ve empieza a decir cosas referente a su físico. Recordemos que Benito Juárez medía 1,37 m. Era una persona muy chaparrita, entonces Maximiliano era un hombre de 1,90 m. Y cuando llega empieza a ser como diciendo que tiene mucha grandeza, pero no poca inteligencia. Cosas que tenían que ver que no tenían que ver en ese momento, pero él hizo como estos tipos de comentarios. Y ahí fue la primera vez que conoció a Maximiliano, porque ninguna otra vez estableció nada con él. Uh-huh. Otra cosa que se dice también es que cuando se tiene que exiliar, Benito Juárez se tuvo que exiliar en varios momentos. Una de las tantas veces que se tuvo que exiliar se fue a Estados Unidos y se dice que él no cobraba
que su sueldo de presidente era muy bajo y que cuando se tuvo que exiliar a Estados Unidos le dejaron de dar totalmente el pago que él tenía que recibir como presidente y se la pasó muy mal y tuvo que pedir dinero prestado, cosa que a él no le gustaba, a él no le gustaban los regalos económicos, no siempre los acababa repartiendo entre la gente que se los había dado, no lo repartía al pueblo, se los repartía a la misma gente que se los daba, porque él decía que no le gustaba eso, entonces él tuvo que pedir dinero prestado a diferentes personas en Estados Unidos, pero aquí viene una incongruencia, chicas, porque cuando Benito Juárez muere, se decía que Benito Juárez había muerto envenenado, cosa que es mentira. Benito Juárez murió por una angina de pecho. Ajá. Entonces, cuando él fallece, él siendo abogado, no hace su testamento. Cuando pasa eso, entonces toda la gente dice, ok, todo lo que don Benito tiene va a ser para el pueblo, porque pues era una persona muy caritativa, él ayudaba a los indígenas. Pues no, el yerno muy listo, muy inteligente, se fue y esto lo pueden encontrar. Si ustedes ahí buscan propiedades de Benito Juárez en internet, les va a salir en una página todas las propiedades que Benito Juárez tenía y eran muchísimas, chicas, muchísimas. Las más importantes eran 3 casas, que cada una está evaluado en ahora, o sea, digamos, en moneda de hoy, en 12.600.000, en 12.100.000, en 12, o sea, eran propiedades que costaban muchísimo dinero y en total la cantidad de la herencia hoy en día es de 64 millones de pesos, los cuales fueron repartidos Bonito. los cuales fueron repartidos entre sus 7 hijos que tuvo con Margarita y creo que me parece que una de las casas se la dejaron a la hija ilegítima o fuera del matrimonio de don Beni. Ajá. Pero nada regresó al pueblo. Todo se lo quedaron los hijos. De hecho, uno de sus hijos, hay un libro, ay, que ahorita no recuerdo cómo se llama, creo que La verdad del hijo de Juárez, algo así se llama, donde hablan de justamente uno de los hijos de Juárez que era un buen no para nada y que solo despilfarró el dinero de Oaxaca y los dejó sin nada. O sea que de su papá no obtuvo ni un gramito de avaricia tal vez o de inteligencia, no sé cuál de las dos sea. Pero sí, la realidad es que todo lo que pues recolectó Juárez durante su gobierno, todo se repartió entre sus hijos y nada de eso regresó al pueblo. Es por eso que cuando habla de estas carencias que tuvo en Estados Unidos y que no había dinero y que pues no se ve reflejado pues, en lo que está mostrando en sus propiedades, ¿no? Y algo que es importante también aquí es que con esto él siempre hacía una comparación entre la vida que él tenía con la vida que tenía Maximiliano, ¿no? Decía que la extravagancia de Carlota y la extravagancia al vestir de Maximiliano lo podían ver reflejado dentro de cómo eran ellos, ¿no? Cómo era tanto Margarita como él. Hay un rumor que después se desmiente, pero pues está como en sí, ¿no? Donde justo cuando está viviendo México un proceso económico difícil, se ve a Margarita comprando ciertas ropas y ciertas joyas, las cuales costaban pues dinero y se cree que venían del gobierno de Juárez. Después se encuentra una carta donde Margarita desmiente esto y dice que ese vestido se lo regaló Juárez, ¿no? Hace mucho tiempo y que las joyas son también de algún aniversario que Juárez le regaló. Pero sí, fueron rumores que fueron muy, muy fuertes durante la época, donde pues se decía que era lo que estaba pasando con el presidente, que él pues navegaba con bandera de vivir, ¿no? Como todo el pueblo y al final pues se podía ver reflejado que no era así. Y otra cosa que también es importante es que el gobierno de Juárez estuvo también llevado a cabo porque Juárez pertenecía a los mesones, entonces también esto pues ayudó como a dirigir ciertas cosas y pues a promover otras tantas, ¿no? Que Juárez pudo haber hecho. Y pues eso es todo, chicas. Hay más información. Estoy muy enojada. Estoy muy enojada. Yo te entiendo. Yo cuando estaba buscando la información de este hombre, dije,
¿Por qué? ¿Por qué tuvieron, no? Y aparte tanto mérito que se da y se enaltece, yo repito, no es que haya personas buenas o malas, creo que todos tenemos algo de bueno y algo de malo, pero el ver cómo el gobierno estaba pues llevando a pique a su pueblo, creo que eso sí es algo que no está tan padre. No sé por qué me suena esa historia actualmente, pero bueno, no diré más. Contemporáneos hasta nuestros días. Pero es que justo es lo que dice, ¿no? Dice, quien no sabe su historia está condenada a repetirla. Sí. Y lamentablemente nosotros no conocemos nuestra historia. Sí. Es que la embellecen mucho, ¿no? Hay mucha información que se puede embellecer y que de repente no conocemos, pero por eso es importante que porque digo, hay información que nos brinda desde pequeñitos la SEP de la historia que nosotros empezamos a conocer desde el kinder, casi casi, que cuando uno crece también creo que es importante que empieces a crear tu propio criterio y a partir de las investigaciones y de buscar información y no quedarte solo con lo que te está diciendo un libro, sino buscar un poco más. Creo que eso te abre muchísimo el panorama para saber y crear un propio criterio de qué es lo que te gusta y qué es lo que no te va a gustar. Y te vuelves un pueblo informado, ¿no? Creo que eso es súper importante, pero eso es a partir de que tú también tengas la decisión de hacerlo. Y si no les gusta leer, pues busquen información en videos. Hay muchas cosas donde pueden buscar, ¿no? No nada más libros, pero hay muchos documentos, bueno, no, son artículos, perdón, muchos artículos que pueden encontrar en internet donde les pueden mostrar y hay varios libros que también hablan sobre la historia de Benito Juárez, entonces también se pueden apoyar en eso para buscar un poco más de información. Perfectísimo. Chicas, ¿algo más que quieran añadir? Estoy enojada. Sí, todos pasamos por ese proceso, no te preocupes, es parte del duelo y hasta llegar a la aceptación y ver que nosotros qué vamos a dejar para que nuestra historia no se escriba así. Exacto. No queremos que cuando las generaciones volteen, vean, nosotros qué dejamos. Entonces, chicos, los invitamos a que nos apoyen suscribiéndose, dándole like, poniendo la campanita para que les recuerde cada vez que subimos video. Ya saben que estaban Luna Rosa maravillosamente programando los videos para que se estrenen los miércoles a las 7 de la noche. Por ahí los pueden estar checando. Si ustedes le dan notificar, les avisa cuando se está estrenando. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Tenemos Instagram, TikTok, Facebook. Nos pueden escuchar por iVoox, Spotify y si ustedes nos quieren apoyar a que sigamos haciendo esta labor de investigación y traérselas, acuérdense que también tenemos Patreon, donde obtienen ustedes beneficios con contenido exclusivo que no van a ver en ninguna otra red. Y les recuerdo que estamos ahorita cumpliendo lo más que se puede, no es obligatorio, pero si nos quieren ayudar y se quieren unir a la lista otoñal de películas, está en las historias destacadas de Instagram del canal Hacia Ningún Lado Podcast. Entonces pueden ir a checar cuál les gusta, qué es lo que sí quieren ver. Por ahí Luna Rosa les está actualizando cada semanita o cada vez que veo una película. Yo, si me quieren etiquetar, como 8Sablier8 y si quieren que nos enteremos todos, le pueden poner el hashtag HNL Podcast o Hacia Ningún Lado Podcast. Los dos hashtags nos funcionan y esperamos que hayan disfrutado del episodio porque nosotros quedamos que impactadas con toda la información que nos viene encima. Y sí. Cuídense mucho. Bye. Bye.